Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta edición de nuestras jornadas sobre economía circular y energías renovables. Antes de terminar y dar paso a Alejandro Dorado, el comisionado para la economía circular, quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores, Avast, Vidafarma, CIF, Danone, Ecoembes, ENCE, GSK, Inditex, McDonald's, Mobilize, Mueve, Redella, Redexis, Sedigas, Veolia y Xelio. Muchísimas gracias por hacer posibles estas jornadas. Vamos a tener seguro una quinta edición, esperemos que sea tan interesante como esta. Y antes de despedirme quiero dar también las gracias a los socios y las socias del diario.es. Ya vamos por 109.000 y muchos, muy pronto estaremos en los 110.000, ¿verdad, Rosalía? Y desde luego, sin el apoyo de tantos lectores comprometidos, esto no sería posible. Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad es que, como siempre, es un placer estar aquí, poder clausurar estas jornadas que realmente son muy importantes, que han contado con excelentes protagonistas, ¿no? Como la vicepresidenta tercera del Gobierno, como también el secretario de Estado de Medio Ambiente, junto con muchos de vosotros, ¿no? Expertos, representantes de ministerios, de universidades, de ONGs, de sectores tan importantes también como el urbanismo, la energía, el textil, los envases, ¿no? Que acabamos de escuchar, y por supuesto el mundo del periodismo. Y creo que es muy importante que haya muchos periodistas en estas sesiones y en estas salas, porque es capital que entre todos podamos poner el foco en los retos y las oportunidades que tenemos como sociedad, más allá de la inmediatez, ¿no? Que siempre nos apresura, ¿no? de la última hora. Y la economía circular creo que es ambas cosas, ¿no? Un reto y también una oportunidad que tenemos como sociedad. Entonces, por eso lo primero es agradecer al diario.es, a Arsenio, a Nacho, a Rosalía, a todo el equipo por la organización de estas jornadas, las cuartas, también por regalarnos un atardecer en los tejados de Madrid, ¿no? Que siempre también es un mejor entorno para celebrar este tipo de ocasiones. También por la visión, reconocer esa visión que habéis tenido a la hora de ser pioneros y de crear conversaciones en torno a la economía circular, cuando es verdad que hace unos años quizás no era un tema, digamos, tan popular y tampoco se trataba con la envergadura que merece un tema como la circularidad. Y ya que en las clausuras además es difícil aportar algo que no se haya dicho ya, y además con los invitados, ¿no? que hemos tenido y la calidad de los paneles, creo que voy a optar por dar tres mensajes fundamentales que creo que deberíamos extraer de esta sesión. El primero, y aunque es verdad que se ha repetido y es un foro en el que no hace falta decirlo, es que tenemos el deber, digamos, de desterrar la idea muchas veces reduccionista de concebir la economía circular como mera gestión de los residuos o solo como reciclaje, ¿no? Para pasar a comprender la verdadera envergadura de las transformaciones que debemos impulsar para avanzar hacia la economía circular, y la debemos entender como un cambio sistémico de nuestras formas de producción y consumo. Creo que es importante, digamos, poner el acento en esa palabra, en un cambio sistémico, porque no solo significa gestionar mejor los residuos, separar para reciclar más, por importante que eso además sea, sino que va más allá, como habéis podido, digamos, desgranar, empezando por las transformaciones desde el diseño de los productos, esa fase que explica hasta el 80% de los impactos ambientales de nuestros productos, según cálculos de la Comisión Europea, que también se han hecho referencia en las mesas. Afecciones ambientales que son inherentes al diseño de ese producto, pero que se multiplican por cientos de miles o por miles de millones a través de la producción industrializada, y que nos da una idea de la importancia de vincular a los diseñadores y la importancia que tiene también que esa fase del diseño cuente con profesionales formados y sensibilizados sobre los aspectos ambientales, para ser capaces de reducir esos impactos mediante soluciones como el ecodiseño o la ecoinnovación. La circularidad también involucra el consumo responsable por parte de personas consumidoras, que debemos tener a disposición, lo hemos comentado, información necesaria y veraz para conocer los impactos ambientales de los bienes y servicios que consumimos, pero también por parte de las administraciones, que debemos crear demanda y dar ejemplo a través de la compra pública ecológica, que es verdad que sigue siendo una asignatura pendiente. Podría ser además una mesa para las quintas ediciones sobre compra pública ecológica. Yo voy dejando ideas. Y, por supuesto, necesitamos también crear mercados funcionales para las materias y los productos circulares mediante legislación, como la futura Ley de Economía Circular, que aspira
a derribar barreras de mercado, asegurar también esa necesaria vigilancia de mercado en la Unión Europea que muchos sectores reclamáis, con el fin de impulsar esa economía circular. Y también siendo capaces de crear incentivos y desincentivos de mercado necesarios para reconocer el comportamiento ambiental de lo que consumimos y para internalizar las externalidades negativas sobre el medio ambiente de nuestras formas de producción. Y esto no lo lograremos sin avanzar en una mejorar, digamos, en nuestra fiscalidad verde y circular. También puede ser otra mesa para las quintas ediciones. A la postre, yo creo que para entender la economía circular necesitamos combinar esa mirada sobre la reducción de la generación de residuos y su mejor gestión con la necesidad de reducir la extracción de recursos. Poner también el foco en la extracción de recursos, que es esa otra parte de la moneda que a veces queda un poco eclipsada. Como segundo punto, enlazando con ello, creo que tenemos que entender el potencial de la economía circular como una herramienta para luchar en su conjunto con los retos ambientales a los que nos enfrentamos, a través de esa minimización de la extracción de recursos y también de la generación de residuos. Y creo que es importante en unas fechas como en la que estamos, que se cumplen un año desde la Dana de Valencia, y no podemos sino recordar que la lucha contra la crisis climática es inaplazable y es imprescindible. Y como sabéis, y también ha explicado la vicepresidenta tercera, en esta sesión, en este ministerio, pues nos batimos el cobre para mitigarla, para descarbonizar nuestra economía con soluciones como las renovables, que también han sido protagonistas hoy, pero también, como ha mencionado la vicepresidenta, no podemos olvidarnos de otras crisis igualmente graves, aunque menos discutidas, por desgracia, como la crisis de biodiversidad, que pone en riesgo a las especies y a los ecosistemas, que no son sino los cimientos mismos de nuestra economía y de nuestra civilización. Y tampoco podemos ignorar otros objetivos ambientales, como la adaptación al cambio climático, que es protagonista en, digamos, las iniciativas que intentan impulsar el Pacto de Estado frente a la emergencia climática, también el uso sostenible de los recursos hídricos o esa necesaria prevención de la contaminación. Pues bien, la crisis climática, la crisis de biodiversidad, la contaminación, el conjunto de crisis ambientales a las que nos enfrentamos, en verdad son los síntomas, las consecuencias de ese maltrato al que estamos sometiendo a nuestro planeta, pero la causa primera, el origen, la dolencia que provoca esos síntomas es nuestro insostenible modelo lineal de producción y consumo. Es el verdadero motor que mueve las crisis ambientales a las que nos enfrentamos. Esa perversa secuencia que decía también Ignacio al principio, de extraer, producir, consumir, tirar. La vicepresidenta también lo ha nombrado. Según las Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entre el 55 y el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, hasta el 90% de los impactos sobre la biodiversidad producidos por el uso del suelo, o el 40% de la contaminación que afecta a la salud de las personas, tiene su origen en nuestra forma de extraer y procesar los recursos naturales. Esa sobreexplotación de recursos naturales está, además, erosionando las bases ecológicas que sustentan nuestra economía y nuestro bienestar. A nivel europeo, por concretar un poco nuestra realidad y sin ir más lejos, el reciente informe sobre el medio ambiente de la Unión Europea de 2025, que ha liderado la Agencia Europea de Medio Ambiente, señala que actualmente nuestro consumo de materias primas por cada europeo asciende a aproximadamente 14 toneladas al año. Todos nosotros consumimos 14 toneladas cada año para saciar, digamos, nuestros hábitos de producción y de consumo. Es una cifra que duplica el límite, digamos, que pone también en Naciones Unidas como un consumo sostenible, que está en 7 toneladas. Los europeos consumimos el doble. Como señala también ese informe, estamos poniendo en riesgo el modo de vida europeo, ya que sin una transformación profunda de nuestros sistemas de producción y consumo no será posible garantizar la salud, la seguridad ni la prosperidad de las generaciones futuras. A menor extracción de recursos, a mayor uso sostenible de materiales, a mayor circularidad, por tanto, menores impactos sobre el clima, sobre la biodiversidad o la contaminación. De ahí esa necesidad de invertir en economía circular. El tercer mensaje, para terminar, que creo que es importante recordar, es esa visión de la economía circular
como una oportunidad, ¿no?, para España y para nuestro continente, para Europa. Una oportunidad porque impulsa la competitividad de nuestras empresas, porque refuerza la autonomía estratégica frente a dependencias del exterior que en un contexto geopolítico como el actual rápidamente pueden convertirse en debilidades, porque genera empleo de calidad y también porque fortalece esa seguridad industrial. Al evitar la extracción de materiales, al evitar la generación de residuos y transformarlos en nuevos recursos, no solo protegemos el medio ambiente, sino que también construimos una economía que es más resiliente, que es más innovadora y que también es más justa. Es un vínculo virtuoso, un ciclo virtuoso que explica además el protagonismo que la economía circular ha tenido en el Pacto Verde Europeo, articulado a través de un sólido desarrollo normativo que también hemos podido tocar en estas sesiones, que además en el que nuestro Gobierno, el español, marcó gran ambición. Un desarrollo que incluye piezas tan importantes como el Reglamento de Ecodiseño, el Reglamento de Envases y Residuos de Envases, el de Materias Primas Críticas, el de Baterías y Residuos de Baterías, o directivas como la del empoderamiento de los consumidores, la directiva del derecho a reparar, que estamos transponiendo a nuestro ordenamiento jurídico a través de ese borrador, ¿no?, de anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, o la directiva de delegaciones ambientales, que ha sido injustamente bloqueada por la Comisión y que se debe desbloquear cuanto antes para continuar con su aprobación. Es una ambición verde que hemos acompañado en nuestro país con instrumentos que ha desgranado la vicepresidenta, como esa Estrategia Española de Economía Circular, la primera en nuestra historia, y los planes de acción que la desarrollan, esa Ley de Residuos y Suelos Contaminados por una Economía Circular y los reales decretos, los reglamentos que la desarrollan, o el propio PERTE como herramienta, digamos, de acompañamiento y de colaboración público-privada con casi 500 millones de euros de fondos europeos inyectados a nuestra economía para esa transformación circular. Pero también ahora, digamos, en esta nueva etapa de la segunda Comisión von der Leyen, la hoja de ruta, que es la brújula de competitividad, también tiene como protagonista a la economía circular con, digamos, la voluntad de reactivar el dinamismo económico de Europa en un contexto verde y sostenible. Desde el Pacto Industrial Limpio al Plan de Acción para el Acero y los Metales, pasando también por el marco de ayudas estatales para una industria limpia o esa futura ley de economía circular, en la que la circularidad en todas estas iniciativas aparecen junto con la descarbonización prácticamente en igualdad de condiciones como uno de los ejes de desarrollo de la competitividad, de la autonomía estratégica y de la seguridad de los europeos. Las señales, estas señales, ¿no?, que se dan por parte de las administraciones a los actores económicos y a otras administraciones son claras, ¿no? La economía circular es un vector de futuro para nuestra competitividad, para nuestra seguridad, para nuestra autonomía estratégica y también para conservar y restaurar las condiciones ambientales y climáticas de nuestro planeta, sin las que no podremos asegurar oportunidades económicas y desarrollo social. Desoír estas señales, no anticiparse a ellas, tiene un importante coste de oportunidad que creo que no nos podemos permitir como país. Y termino completando estos 3 puntos, el de entender la economía circular como una transformación sistémica de nuestras formas de producción y de consumo, desde el ecodiseño al consumo responsable, al fomento de mercados de materias primas secundarias o a la formación. También pasando por ese segundo punto de necesidad de mantener una mirada amplia de los retos ambientales, digamos, atacando, englobando la crisis climática, pero también la crisis de biodiversidad, junto con otros objetivos ambientales, y de concebir la economía circular como una herramienta que nos permite luchar contra esas crisis ambientales al mismo tiempo para enfrentarlos. Al tercer punto de la economía circular como oportunidad para la competitividad, el empleo, la autonomía estratégica y la seguridad de Europa. A esos 3 puntos voy a completar con un cuarto punto de reivindicación del periodismo de calidad, como creo que es el que hacéis en esta casa, ¿no?, en el diario.es, que es un periodismo de mirada larga, un periodismo basado en el conocimiento científico, alejado de bulos y de desinformación, que de hecho lucha contra los bulos y la desinformación, que va al fondo de los asuntos y que va más allá de las polémicas, planteando debates que creo que es interesante que tengamos como sociedad y que sobrepasan ese cortoplacismo, esa inmediatez, esa tiranía del clic, ¿no? Debates como el que habéis planteado hoy, que aquí creo que en torno a la economía circular siempre podéis contar con el Ministerio para estos debates y bueno, felicitaros por la calidad de estas jornadas, felicitaros por la iniciativa y esperemos que hasta la próxima en unas 5ª jornadas de economía circular del diario.es. Muchas gracias.